bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a este su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy: Cristo, el postrer Adán. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primera carta, el capítulo 15, el verso 45 en adelante, dice así: Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. El gran apóstol Pablo nos enseña o nos revela que Cristo es el postrer Adán. ¿Qué implica que Cristo sea el postrer Adán? Implica que así como hemos traído la imagen del primer hombre, Adán, que es terrenal, de la misma manera, entonces también hemos traído la imagen del segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, que es el hombre celestial. Así como Adán imputó a su descendencia todas las cosas que él hizo, en el caso de Adán, desobedecer y pecar, de la misma manera, el Señor Jesucristo, por ser el postrer Adán, ha imputado a su iglesia todas las cosas que él hizo. Entender que Cristo es el postrer Adán nos permite entrar en la perfección de Dios. Cuando por la fe entendemos y creemos que Cristo resucitado nos ha imputado todo lo que Él es, de la misma manera en que Adán, el primer hombre, imputó a su descendencia todo lo que él fue, es decir, un pecador. Entender que Cristo resucitado nos ha imputado todo lo que Él es por ser el postrer Adán, nos permite por la fe entrar en la perfección de Dios. Nos permite por la fe entonces entender que así como Cristo murió en la cruz, nosotros, en el momento en que Él murió en la cruz, nosotros lo hicimos juntamente con Él. Cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Todos los seres humanos que nacimos después de que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo, todos los seres humanos que nacimos después de Él, a todos nosotros se nos ha imputado la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió, nosotros lo hicimos juntamente con Él. ¿Y qué implica que nosotros hayamos muerto juntamente con Cristo? Implica entonces
que por haber muerto juntamente con Cristo, por habérsenos imputado la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y morir entonces juntamente con Él, implica que hemos muerto al poder de la ley. Pablo lo explica claramente allá en Romanos capítulo 7. Si tú lees el capítulo 7 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, Pablo nos enseña diciendo que la ley de Moisés, es decir, los mandamientos que Dios le dio a Moisés para que los israelitas se sometieran a esos mandamientos y por medio de esa obediencia entonces pudiesen alcanzar su justificación y su salvación. Pablo en el capítulo 7 de la carta a los romanos, en el versículo 1 hace una aclaración diciendo: hablo con los que conocen la ley. Y dice que la ley solo se puede enseñorear de un hombre entre tanto que éste vive. Los 10 mandamientos solamente se le pueden imponer a una persona entre tanto que éste vive. Si la persona muere, entonces queda libre del mandamiento de Dios. Ya no está obligado a obedecer el mandamiento de Dios, sencillamente porque al morir, entonces el poder de la ley, del mandamiento, la obligación que tenía esa persona de obedecer el mandamiento, termina con la muerte de la persona. Por eso Pablo allí en Romanos 7:1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley, los mandamientos de Dios, solo se pueden enseñorear del hombre entre tanto que éste vive? ¿Por qué Pablo le hizo esa aclaración a los hermanos en Roma? Si tú lees del versículo 2 al versículo 4, Pablo entonces hace una analogía acerca del matrimonio. Pablo dice que la mujer casada está sujeta al marido, pero solamente si éste está vivo. Está haciendo una analogía para explicarnos lo mismo que dijo en el versículo 1. La ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y pone el ejemplo de la mujer casada. La mujer casada solo está sujeta a su marido por la ley, pero solo si el marido está vivo. Y si en esta condición de su marido vivo la mujer se une a otro varón, la ley, el mandamiento de Dios, la condena como adúltera, la condena como culpable, como pecadora. ¿Por qué? Porque se unió a otro varón en vida de su marido. Pero dice que si ese marido muere, entonces, como la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, si el marido muere, entonces la mujer queda libre de la ley del marido. Ya ella no está obligada a estar con ese marido. Ahora ella está libre de ese marido. ¿Por qué? Porque al morir, entonces queda libre de la ley del marido. Porque la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y puede unirse a otro hombre, a otro varón, y la ley no la condenará como adúltera. Por eso Pablo hizo la aclaración en el verso 1. La ley solo se enseñorea del hombre entre tanto
que Él está vivo. Y en el verso 4, entonces la aplica a nosotros la iglesia. Pablo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros la iglesia hemos muerto a la ley? ¿Qué implica que la iglesia haya muerto a la ley? Pablo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, y dice, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Pablo dice allí que nosotros, la iglesia, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Pues porque como Cristo es el postrer Adán y Dios nos imputó la muerte de Cristo. Cristo murió en la cruz, la iglesia murió juntamente con Cristo. Por eso Pablo dice allí que nosotros, la iglesia, hemos muerto a la ley. ¿Cómo? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Y qué implica que nosotros, la iglesia, hayamos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Es decir, por imputación. Porque Dios nos imputó a nosotros, la iglesia, la muerte de Cristo. Por ser Cristo el postrer Adán. ¿Qué implica que la iglesia haya muerto a la ley? Pues implica que si la iglesia ha muerto a la ley de Moisés ya no se puede enseñorear de la iglesia de Cristo. La ley de Moisés ya no se le impone a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya nosotros, la iglesia de Cristo, no estamos obligados a obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés. ¿Por qué? Porque como morimos juntamente con Cristo por imputación, por ser Cristo el postrer Adán, entonces, al morir juntamente con Cristo, hemos muerto al poder de la ley. Ya el mandamiento de Dios no se nos impone a la iglesia, no. Porque recuerda lo que Pablo aclaró allí en el versículo 1. La ley solo se le puede imponer al hombre entre tanto que éste está vivo. Haber muerto con Cristo, el hecho de que por ser Cristo el postrer Adán, Dios nos ha imputado la muerte de Cristo. Por ese hecho es que la iglesia está libre de la ley de Moisés. ¿Y qué significa estar libre de la ley de Moisés? Significa que ya no estamos obligados a obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés para tratar de alcanzar la justificación. Significa entonces, al morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, significa entonces que como ya no estamos bajo el mandamiento de Dios, entonces también hemos muerto al pecado. Porque el pecado es precisamente, quebrantar la ley de Moisés. El ser humano, antes de venir la ley de Moisés, ya era pecador. Adán le había imputado su pecado y su desobediencia. Ya era pecador delante de los ojos de Dios, pero no había una ley que lo condenara como pecador. Por ese motivo, Dios le dio a Moisés los mandamientos, la ley de Moisés. La ley vino al mundo no para salvar al hombre, al contrario, vino para condenarlo como pecador. Porque antes de venir la ley, el hombre era pecador, pero al no haber una ley que lo acusara como pecador, entonces tampoco se le podía condenar como pecador.
Pero cuando Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí, entonces, ahora que está la ley, que está el mandamiento, cuando el hombre lo quebrantaba, entonces se convertía legalmente en un pecador, porque ya había una ley que establecía que ese comportamiento era pecado por quebrantar el mandamiento que Dios le había dado al hombre. Por eso, todos los seres humanos que vivieron bajo la ley de Moisés, todos ellos eran pecadores por imputación, porque Adán se lo había imputado, y legalmente, porque ya había un mandamiento que le decía al hombre, no adultere, y cuando el hombre adulteraba, entonces ese mandamiento lo condenaba, justificaba su condenación, porque ya había una ley que le prohibía ese comportamiento. Pero la iglesia de Cristo, nosotros, los creyentes en Cristo, Pablo nos dice que hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. Como Cristo es el postrer Adán, Dios nos imputó la muerte de Cristo. Y al morir juntamente con Cristo, entonces morimos a la ley de Moisés. Ya la ley de Moisés no se enseñorea más de nosotros. Ya la iglesia no está bajo el mandamiento de Dios, no. La iglesia ya no está bajo el mandamiento que la condena como pecadora, no. ¿Por qué? Porque hemos muerto a esa ley. ¿Cómo? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Por imputación. ¿Por qué? Porque Cristo es el postrer Adán. Y no solamente se nos imputó la muerte de Cristo, también se nos imputó su sepultura y su resurrección. Nosotros, la iglesia, no solamente morimos con Cristo cuando Él murió en la cruz. Cuando Él fue sepultado, nosotros, la iglesia, fuimos también sepultados juntamente con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros, la iglesia, resucitamos juntamente con Él. Y en ese acto de morir con Él por imputación, porque Él es el postrer Adán, de ser sepultados con Él por imputación, por ser el postrer Adán, y de resucitar juntamente con Él por imputación, por ser el postrer Adán, en ese acto de su muerte, sepultura y resurrección, fuimos bautizados en Cristo. Si tú lees el capítulo 6 de la carta a los Romanos, Pablo lo explica claramente. Pablo dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no en aguas, en Cristo. Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos no está hablando del bautismo en aguas. Él está hablando del bautismo en Cristo, del bautismo que nos fue imputado en el acto de que como morimos juntamente con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo, en ese acto, nosotros, la iglesia de Cristo, fuimos bautizados en Cristo, no en aguas. El bautismo del cual está hablando Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos es el que se nos ha imputado a la iglesia. Es el bautismo en Cristo, no en aguas. Pablo bautizaba en aguas. Él bautizaba en aguas para arrepentimiento, antes de recibir esta revelación de que cuando Cristo murió, morimos con Él. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando resucitó, resucitamos con Él. Y en ese acto, por haber muerto, haber sido sepultados y resucitados con Él, fuimos bautizados
en Cristo. Cuando Pablo entendió que la iglesia fue bautizada en Cristo por el hecho de que Cristo, por ser el postrer Adán, le imputó a la iglesia su muerte, su sepultura y su resurrección. Cuando Pablo lo entendió, entonces dejó de bautizar en aguas. Y mira por qué dejó Pablo de bautizar en aguas. Él mismo lo dice allí, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano querido, cuando usted no entiende que Cristo es el postrer Adán y que por el hecho de ser el postrer Adán, Dios nos ha imputado todo lo que Él hizo. Cuando usted no entiende esto, cuando usted no entiende que cuando Cristo murió, nosotros, la iglesia, por imputación, por ser Cristo el postrer Adán, morimos juntamente con Él. Cuando usted no entiende que cuando Cristo fue sepultado, nosotros, la iglesia, también por imputación, por ser Cristo el postrer Adán, fuimos sepultados juntamente con Él. Cuando usted no entiende ni cree que así como Cristo también resucitó de los muertos, entonces nosotros también resucitamos juntamente con Él. Y que en ese acto fuimos bautizados en Cristo. Cuando Pablo lo entendió, Pablo entendió que el bautismo en aguas se había convertido en un rudimento de la doctrina de Cristo. Y abandonó el bautismo en aguas, dejó de bautizar en aguas. Él dijo, a mí no me envió Cristo a bautizar en aguas. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dejó de bautizar en aguas? Porque entendió y creyó que como la iglesia murió, fue sepultada y resucitó juntamente con Cristo, entendió que en ese acto fuimos bautizados en Cristo. La iglesia fue bautizada en Cristo cuando se le imputó su muerte, su sepultura y su resurrección. Por eso Pablo dejó de bautizar en aguas. Y por eso Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos nos presenta el bautismo en aguas como un rudimento de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Porque entender que por ser Cristo el postrer Adán, Dios nos imputa lo que Él hizo. Y al imputarnos lo que Él hizo, entonces lleva a la iglesia a la perfección. Entender que Cristo es el postrer Adán nos lleva a la perfección en la cual nos colocó el sacrificio de Cristo. Entender que Cristo es el postrer Adán nos lleva entonces a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entender que por ser Cristo el postrer Adán y por habernos imputado las cosas que Él hizo y logró, nos lleva a la iglesia de Cristo, a la perfección, a la cual nos invita Pablo en Hebreos capítulo 6. Si tú lees allí el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, Pablo nos invita a dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya hemos explicado qué es un rudimento. Algo rudimentario es algo que en su momento tuvo validez, pero que al llegar a algo mejor, entonces se deja de usar y se convierte en algo rudimentario. Cuando no existía el teléfono celular, la gente tenía sus propios teléfonos en las casas. Pero cuando llegó el teléfono celular, muchas personas abandonaron el teléfono en sus casas,
Desaparecieron los teléfonos públicos en las calles, que antes servían, que eran de mucho beneficio, pero que ya nadie los usa. ¿Por qué? Porque ahora tenemos algo mejor, un teléfono inteligente que podemos cargar y con el cual nos podemos comunicar con el mundo entero. Cuando apareció el teléfono inteligente, el celular, desaparecieron los teléfonos que usábamos, que antes servían, pero que ya no. ¿Por qué? Porque apareció algo mejor, porque fue perfeccionado ese servicio. Y al ser perfeccionado ese servicio de la comunicación, entonces lo que antes sirvió, ¿en qué se convirtió? En algo rudimentario. Cuando Pablo entendió que Cristo es el postrer Adán y que por ser el postrer Adán Dios nos ha imputado todas las cosas que él hizo, cuando Pablo entendió que Dios nos imputó la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo, como si nosotros lo hubiéramos hecho juntamente con él, aunque todavía no existíamos. Ya Dios nos había imputado esas cosas por ser Cristo el postrer Adán. Cuando Pablo lo entendió, entonces dejó de bautizar en aguas. ¿Por qué? Porque entendió que el hecho de que Dios nos hubiese imputado la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y que en ese acto la iglesia fue bautizada, entonces Pablo entendió, la iglesia no necesita ser bautizada en agua, porque ya fue bautizada en Cristo. Eso es lo que explica Pablo allí en Romanos capítulo 6. Muchos piensan que el bautismo del que Pablo habla en Romanos 6 es el bautismo en aguas. No. Lea bien el texto bíblico. Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no en aguas, en Cristo? Y explica, hemos sido bautizados en su muerte. Y sigue explicando, porque somos sepultados juntamente con él. ¿Por medio de qué? Del bautismo. ¿De cuál bautismo? Pues del que está hablando, del bautismo en Cristo, del bautismo en su muerte. ¿Cómo? Por imputación, como lo acabo de explicar. Entender eso y creerlo nos lleva a la perfección de Dios. Nos lleva a entender que la iglesia ya fue bautizada en Cristo. Que la iglesia no necesita ser bautizada en aguas, porque la iglesia ya fue bautizada en Cristo. Por eso Pablo dejó de bautizar en aguas, porque entendió que la iglesia fue bautizada en Cristo, fue bautizada en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Cómo? Por imputación. ¿Por qué? Porque Cristo es el postrer Adán. Cuando Pablo entendió eso, dejó el rudimento del bautismo en aguas. El bautismo en aguas es un rudimento de la doctrina de Cristo. Léalo en Hebreos capítulo 6. Y Pablo nos invita a dejarlo. ¿Por qué? Porque si usted se bautiza en aguas, usted se está bautizando en un bautismo de arrepentimiento. El hecho de que usted se bautice en aguas, usted está dando testimonio de que usted todavía cree que es un pecador. El bautismo en aguas fue dado al hombre cuando todavía la ley estaba en pie. Cuando Jesucristo había muerto, había sido sepultado, había resucitado, pero aún no había ascendido al cielo, ni había presentado su sacrificio, y éste aún no había sido aceptado. Cuando Cristo mandó a los apóstoles que caminaron con él durante sus 33 años de vida a bautizar en aguas, en un bautismo de arrepentimiento,
en un bautismo donde el hombre entendía que era un pecador, que había ofendido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había dado un mandamiento y él no había sido capaz de obedecerlo. Esa persona, cuando entendía que por violar ese mandamiento se había constituido en un pecador, entonces debía proceder a un arrepentimiento genuino y al bautismo en aguas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Cuando Cristo el Señor envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, y el que creyera en el Evangelio y entendiera que era un pecador porque había violado el mandamiento de Dios y se arrepintiera de corazón y se bautizara en aguas en el nombre de Jesucristo, entonces Dios le perdonaba a esa persona sus pecados y le daba la promesa del Espíritu Santo. Pero eso era cuando la ley estaba en pie. Eso estaba en pie porque Cristo, aunque había muerto, había sido sepultado, había resucitado, aún no había ascendido al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, y no había presentado su sacrificio, y este aún no había sido aceptado. Por eso cuando Cristo resucitó, se le apareció a sus discípulos y les dijo: vaya, prediquen, el que crea que es un pecador porque ha violado la ley, bautícelo en aguas para el perdón de sus pecados y pueda recibir la justificación y la salvación. Pero una vez Cristo asciende al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, el sacerdote levítico entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Y cuando Dios se agradaba del sumo sacerdote y de su sacrificio, entonces había expiación del pecado del pueblo. Dios perdonaba los pecados del pueblo. Pero Jesucristo no entró al tabernáculo donde entraba el sacerdote levítico. Jesucristo entró al mismo cielo. Y no se presentó como el sacerdote levítico, con la sangre de los machos cabríos, de los animales que sacrificaban allá en el tabernáculo. No. Jesucristo entró con su propia sangre y presentó su propio sacrificio. Y cuando lo presentó, la justicia divina quedó satisfecha en Cristo. La justicia divina entonces aceptó el sacrificio de Cristo como el único hombre que había sido capaz de obedecer a cabalidad durante sus 33 años de vida la ley que Dios le dio a Moisés. Y como la justicia divina quedó satisfecha en Cristo, entonces se le puso fin a la ley. Y se comenzó un nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde Dios le imputa a la iglesia, a nosotros, todas las cosas que Cristo hizo y logró. Cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, se le puso fin al viejo pacto de la ley. ¿Por qué? Porque ya Dios estaba satisfecho en Cristo. Dios había encontrado en Cristo un hombre perfectamente obediente a la ley de Moisés. Un hombre que había cumplido a cabalidad ese pacto, y como Cristo cumplió a cabalidad ese pacto, entonces la justicia divina quedó satisfecha en Cristo, y por haberle dado cumplimiento a ese pacto de la ley, entonces se le puso fin al viejo pacto de la ley. Y comenzó el nuevo pacto, el de la gracia, donde la iglesia ya no tiene que obedecer mandamientos para que Dios se agrade de ella y la justifique, como sucedía cuando la ley estaba vigente. No, ahora, por ser Cristo el postrer Adán, Dios entonces le imputa a la iglesia la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
Ahora entonces, como Dios le imputa a la iglesia la muerte de Cristo, entonces Pablo dice que hemos muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo. Cuando el creyente entiende que ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, entonces entiende que el mandamiento ya no se enseñorea de él, que los mandamientos que Dios le dio a Moisés ya no se enseñorean de él, que él ya no está obligado a cumplirlos. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo por imputación. Y si hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, entonces la ley no se enseñorea más de nosotros. ¿Por qué? Porque la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y si hemos muerto a la ley, pues también hemos muerto al pecado. Porque recuerda, el poder del pecado era la ley de Moisés. La ley de Moisés era el poder del pecado. Porque Pablo dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Yo entendí que codiciar era malo cuando la ley me enseñó que eso era malo. La ley trajo al ser humano el conocimiento del pecado. Y ese conocimiento lo condenó, porque cada vez que hacía algo en contra del mandamiento, entonces su conciencia era culpada, era señalado como un pecador. Pero en el momento en que Dios nos imputa la muerte de Cristo, y cuando entendemos que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, entonces también entendemos que hemos muerto al pecado. ¿Por qué? Porque ya la ley no se enseñorea más de nosotros. Por eso Pablo, si tú lees ahí en el mismo capítulo 7 de la carta a los Romanos, Pablo explica claramente el poder de la ley. Pablo dice que él sintió codiciar cuando la ley le dijo, no codicies. Pero Pablo explica en el versículo 8 claramente que sin la ley, sin el mandamiento, entonces el pecado está muerto. Hermano, si no hay ley, no hay infracción. Si no hay ley, no hay infracción. Si tú vas por la carretera y en la esquina encuentras un semáforo y el semáforo está en rojo, tienes que detenerte. ¿Por qué? Porque hay una ley de tránsito que te prohíbe cruzar la calle cuando el semáforo está en rojo. Pero si tú vas por la calle y no hay ningún semáforo, ni ningún aviso de que pares y pasas la calle tranquilamente, pero viene otro automóvil y te golpea, y él sí tenía ya el semáforo, entonces él se constituye en un violador de la ley de tránsito. Tú no, tú pasaste tranquilo. ¿Por qué? Porque no había una ley de tránsito que te dijera que tenías que detenerte. Tú no eres el infractor. ¿Por qué? Porque en el momento en que pasaste la calle, no había una ley de tránsito que te obligaba a detenerte. En el caso del otro conductor, él sí estaba bajo esa ley de tránsito. Él sí estaba obligado a detenerse. Y cuando no lo hizo, violó esa ley y se constituyó ¿en qué? Culpable. ¿De violar qué? La ley de tránsito. Pero como yo pasé y no había ley, entonces tampoco hay infracción. Si no hay ley, no hay infracción. Y como la iglesia, nosotros morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo por imputación, por ser Cristo el postrer Adán, porque Dios nos imputó la muerte de Cristo, y como nos la imputó, para Dios
Cuando Cristo murió, nosotros, la iglesia, nosotros los creyentes, morimos juntamente con Él. Y como morimos juntamente con Él, hemos muerto a la ley. Y como hemos muerto a la ley nos enseñorea de nosotros. Ya no está la iglesia de Cristo obligada a cumplir los mandamientos, porque la iglesia de Cristo ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y como la iglesia de Cristo ya no está bajo el mandamiento, como ya no está la ley, donde no hay ley, no hay infracción. Por eso Pablo explica en Romanos 7:8 que sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. ¿Por qué? Porque si no hay ley, no hay infracción. Como nosotros ya no estamos bajo la ley por haber muerto a ella mediante el cuerpo de Cristo, entonces, como ya no hay una ley que infringir, entonces nosotros hemos muerto a la ley. Y al morir a la ley, hemos muerto al pecado. ¿Por qué? Porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, no hay infracción. Si vas por la carretera y no hay semáforo, ni señal de pare, pasa tranquilo. No hay ley, no hay infracción. La iglesia de Cristo está muerta a la ley. Por eso la iglesia de Cristo ya no puede pecar más. El capítulo 6 de la carta a los Romanos. Pablo en el versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y Pablo dice que la iglesia de Cristo no puede pecar más. Ya no puede ser hallada en pecado. ¿Por qué? Porque se maneja muy bien. Porque guarda los mandamientos. No. Por lo que estamos hablando. Porque la iglesia, al morir a la ley, entonces también murió al pecado. Porque sin la ley, el pecado, ¿cómo está? Muerto. La iglesia de Cristo, nosotros, hemos muerto. Por haber muerto juntamente con Cristo por imputación, hemos muerto a la ley y al pecado. La iglesia de Cristo está muerta a la ley y al pecado. Hemos muerto a la ley y al pecado. ¿Cómo? Porque nos manejamos muy bien, porque ya no fumamos, porque ya no robamos. No. Porque Dios nos ha imputado la muerte de Cristo. Y al morir juntamente con Cristo, morimos a la ley. ¿Cómo? Mediante el cuerpo de Cristo. Y al morir a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, morimos también al pecado. La iglesia está muerta al pecado. La iglesia de Cristo ya no puede pecar. Ya no puede ser hallada en pecado. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. Y si no hay ley, no hay infracción. Por eso es importante entender que Cristo es el postrer Adán. Por eso es importante entender que por ser el postrer Adán, Dios nos ha imputado a la iglesia la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la perfección. Eso nos lleva a una posición de perfección en Cristo. Mira, cuando Cristo murió, morimos juntamente con Él. Y como morimos juntamente con Él, morimos a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y como morimos a la ley, morimos al pecado. ¿Por qué? Porque sin la ley, ¿cómo está el pecado? Muerto. Romanos 7:8. El hecho de que Dios nos haya imputado la muerte de Jesucristo implica que la iglesia quedó inmediatamente, fue aceptado el sacrificio de Cristo. La iglesia de Cristo quedó muerta a la ley y muerta al pecado. Quedó en un estado de perfecta santidad. La iglesia de Cristo es perfectamente santa. ¿Por qué? Porque se maneja muy bien.
porque ya no fuma, porque ya no roba, porque ya no miente, porque va a la iglesia cada 8 días, porque lee la Biblia. ¡No! Porque cuando Dios nos imputó la muerte de Cristo, entonces morimos a la ley, y al morir a la ley morimos al pecado. Porque el hecho de que Dios nos haya imputado la muerte de Cristo implica que la iglesia quedó libre del pecado. ¿Por qué? Porque la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que esté vivo. Y cuando se nos imputó la sepultura de Cristo y su resurrección, la iglesia fue bautizada en ese acto. La iglesia fue bautizada en Cristo, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y cuando Cristo resucitó, resucitó como una nueva creación, como un hombre nuevo. ¿Cómo? Libre de la ley, libre del pecado, libre de la condenación, libre de Satanás, porque cuando Cristo murió, el diablo fue destruido. Léelo en tu Biblia, Hebreos 2:14. Libre de los demonios. Cuando Cristo resucitó, resucitó como un hombre libre de todas esas cosas que terminaron cuando Cristo murió y fue sepultado. Cristo resucitado representa un nuevo hombre, un hombre libre de la ley de Moisés, un hombre muerto a la ley de Moisés, un hombre muerto y libre al pecado, libre de la condenación. Eso representa la resurrección de Cristo. Eso significa para la iglesia el hecho de que Cristo haya resucitado, porque así como Dios nos imputó su muerte y su sepultura, también nos imputó su resurrección. El hecho de que Cristo haya resucitado implica para nosotros, la iglesia de Cristo, entrar a la perfección de Dios. Entrar a una posición de perfección. Santos, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Por qué? Porque nos manejamos muy bien. No. Porque nos imputaron la muerte de Cristo. Y al morir con Cristo morimos a la ley, porque la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y al morir a la ley morimos al pecado, porque sin la ley el pecado está muerto, porque si no hay ley no hay infracción. Y como fuimos sepultados con él y resucitamos con él, fuimos bautizados en su muerte. Por eso ya no necesitamos el rudimento del bautismo en las aguas, porque el bautismo en las aguas es un bautismo de arrepentimiento del pecado. Pero cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, entonces presentó su sacrificio y entonces se le puso fin a la ley, y entonces la iglesia murió a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y al morir a la ley murió al pecado. Por eso la iglesia está muerta al pecado. La iglesia no necesita ser bautizada en aguas. ¿Por qué? Porque la iglesia está muerta al pecado mediante el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dejó de bautizar en aguas, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando un pastor bautiza en aguas, dice que para perdón de pecados, ese pastor con ese acto está diciendo: yo no creo, ni entiendo ni creo que Cristo es el postrer Adán. No entiendo ni creo que Dios nos imputó la muerte de Cristo. No entiendo ni creo
que como Dios nos imputó la muerte de Cristo, entonces nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. No entiendo ni creo que como he muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo por imputación, por ser Cristo el postrer Adán, entonces también he muerto al pecado, porque sin la ley el pecado está muerto, porque si no hay ley tampoco hay infracción. No entiendo que he muerto a la ley y al pecado mediante el cuerpo de Cristo. No entiendo que estoy muerto al pecado, no porque me manejo bien, no, sino que como se me imputó la muerte de Cristo, he muerto a la ley y he muerto al pecado mediante el cuerpo de Cristo. Cuando usted, pastor, bautiza en aguas, dice que para que Dios le perdone los pecados a esa persona, usted está diciendo, el sacrificio de Cristo no sirvió para nada. La muerte de Cristo no sirvió para nada. La sepultura de Cristo no sirvió para nada. La resurrección de Cristo no sirvió para nada. Con ese acto usted está haciendo vana la cruz de Cristo. Con ese acto usted está diciendo que esa persona que está bautizada, que ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, por imputación, y que al morir a la ley murió al pecado, que está muerto al pecado, y que al resucitar con Cristo resucitó como una nueva creación, como un hombre nuevo, libre de la ley, libre del pecado, libre de la condenación, libre del diablo, libre de los demonios, como una nueva creación, como un hombre santo, puro, perfecto, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Cuando usted, pastor, está llevando aguas a un ser de esos, a un miembro de la iglesia de Cristo que ha sido perfeccionado, santificado, justificado, redimido, con el sacrificio de Cristo, sin él hacer nada, por imputación, por ser Cristo el postrer Adán. Cuando usted bautiza en aguas, dice que para arrepentimiento del pecado, a una persona que ya está muerta al pecado, porque ese que está bautizando en aguas, ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, hace 2000 años atrás. Ese que estás bautizando en agua, dice que por arrepentimiento y para perdón de pecados, ese está muerto al pecado, ya no puede pecar más. ¿Por qué? Porque si no hay ley, no hay infracción, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero cuando tú lo estás bautizando en agua, dice que porque es un pecador, dice que porque ha violado los mandamientos, entonces estás echando por la borda el sacrificio de Cristo. Estás haciendo vana la cruz de Cristo. Te constituyes en un enemigo de la cruz de Cristo. Pisoteas al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque pecas voluntariamente. Es que cuando tú presentas en pecado a un miembro de la iglesia de Cristo, que ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y como ha muerto a la ley, ha muerto al pecado, es decir, está muerto al pecado, ya no puede pecar más. ¿Por qué? Porque ya murió con Cristo, y al morir con Cristo murió a la ley, y si murió a la ley murió al pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero cuando tú le dices a esa persona que está muerta a la ley por imputación, muerto al pecado, libre de la condenación por haber muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, pero tú le dices, no, tú estás en pecado, te tienes que arrepentir y te tienes que bautizar en aguas. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás haciendo que esa persona peque voluntariamente. ¿Por qué? Porque él inmediatamente se somete a la ley de Moisés. Él dice, sí, tengo que obedecer los mandamientos para que Dios se agrade de mí y me salve. Cuando tú le enseñas a un ser humano
que está en pecado, entonces estás poniendo de nuevo en pie la ley de Moisés. Cuando esa persona ya ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y como pones de nuevo la ley de Moisés, entonces haces que el pecado reviva. Y como haces que el pecado reviva, por haber revivido el mandamiento, la ley de Moisés, a la cual la iglesia murió mediante el cuerpo de Cristo, entonces haces que esa persona peque voluntariamente. Y si alguien se somete a la ley, a obedecer mandamientos, dice que para que Dios lo justifique y lo salve, esa persona, aunque ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, aunque está muerto a la ley y al pecado, porque sin la ley el pecado está muerto, aunque esa persona está en esa condición, esa persona, por someterse de nuevo a la ley, peca voluntariamente. Si usted, hermano querido, se somete a los 10 mandamientos, usted se constituye en un pecador, porque el poder del pecado es la ley, es el mandamiento. Por eso cuando Cristo murió, Dios nos imputó esa muerte. ¿Para qué? Para quedar libre de la ley, para morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y al morir a la ley, morir al pecado. Y al morir al pecado, resucitar con Cristo. ¿Cómo? Como un nuevo hombre, como una nueva creación, como un hombre justo y santo, perfecto en Cristo Jesús. Pero todo esto es por medio de la fe. Pero cuando tú haces que el creyente crea que está en pecado y que debe bautizarse para que Dios le perdone el pecado, entonces haces vana la cruz de Cristo. Haces que esa persona peque voluntariamente. ¿Por qué? Porque se somete de nuevo a la ley de Moisés. Y si se somete a la ley de Moisés, se constituye en un pecador, aunque esté muerto a la ley y al pecado mediante el cuerpo de Cristo. Haces que peque voluntariamente. Y como peca voluntariamente, entonces pisotea al Hijo de Dios. Entonces tiene por inmunda la sangre de Cristo, en la cual ya fue santificado. Entonces le haces afrenta al Espíritu de gracia, que te presenta como justo, santo, redimido, perfecto en el Cristo resucitado. Míralo ahí en Romanos 7:4. Mira cómo Pablo habla de clarito. Después de presentar la analogía del matrimonio y después de decir que la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, Pablo en el versículo 4 concluye diciendo: así también vosotros, nosotros la iglesia, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Hermano querido, tú estás muerto a la ley. Hermano querido, que estás guardando mandamientos, dice que para que Dios se agrade de ti, te salve, tú estás muerto a la ley. Hace 2000 años, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios te imputó la muerte de Cristo. Para Dios, cuando Cristo murió en la cruz, tú y yo morimos juntamente con Él. Y como morimos juntamente con Él, entonces morimos a la ley de Moisés. Ya no estamos obligados a obedecer mandamientos, no. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero si te sometes de nuevo a la ley, si te sometes a los 10 mandamientos, a obedecerlos, dice que para que Dios te vea en santidad y te salve, entonces con ese acto estás haciendo vana la cruz de Cristo. Estás pisoteando al Hijo de Dios. Estás teniendo por inmunda la sangre de Cristo, en la cual ya fuiste santificado. Estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Estás diciendo:
Dios no me imputó la muerte de Cristo. Dios no me imputó su sepultura. Dios no me imputó su resurrección. Estás diciendo, yo no he muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo y tampoco he muerto al pecado. Estás pecando voluntariamente. Y no estás entrando a la perfección a la cual nos lleva el hecho de que Cristo nos sea el postrer Adán y de que Dios nos haya imputado los beneficios que nos trajo la muerte de Cristo. Primera de Corintios 1:30. Dice Pablo claramente que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios. No dice que nos va a hacer, no. Nos ha sido hecho por Dios. ¿Hace cuánto? 2000 años atrás. ¿Qué cosas? Pues léalo en su Biblia. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas cosas nos fueron imputadas en el Cristo resucitado. Cuando Cristo resucitó, resucitó justificado. Justificado. Resucitó santificado. Resucitó perfecto. Un hombre perfecto. Y esa perfección Dios nos la imputó a nosotros. Aunque nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Somos un hombre nuevo, justo, santo, perfecto. ¿Por qué? Porque nos manejamos muy bien, porque ya no bebemos ni fumamos. No, porque Dios nos ha imputado esas cosas que obtuvo Cristo cuando resucitó. Cristo al resucitar, resucitó como un hombre justo y santo. Esa justicia y esa santidad, Dios nos la imputó a nosotros. Por eso Pablo dice ahí que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosas? Pues léalo. Sabiduría, justificación, santificación y redención. En esa posición nos ha colocado el Cristo resucitado. Por eso si tú lees Romanos 7:4, mira lo que dice Pablo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, a los mandamientos, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seáis de otro. ¿De cuál? Del que resucitó de los muertos. ¿Para qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué en el Cristo resucitado podemos llevar fruto para Dios? Pues porque el Cristo resucitado representa una nueva creación, un nuevo hombre, libre de la ley, libre del pecado, libre de la condenación, libre del diablo, libre de los demonios, libre de todas esas cosas viejas que pasaron cuando Cristo murió y fue sepultado. Cristo resucitado representa un nuevo hombre, una nueva creación. Por eso Pablo nos dice claramente, si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Pues entender y creer por medio de la fe que Cristo me imputó su muerte, y que al imputarme su muerte moría la ley y moría el pecado, y que Cristo me imputó su sepultura y su resurrección, y que al imputarme su sepultura y resurrección, entonces ahora Dios me ve igual que al Cristo resucitado. ¿Cómo me ve? Justo y santo. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, es decir, si alguno entiende la posición en la que lo colocó el Cristo resucitado, entonces nueva criatura es un hombre nuevo, es un hombre justo, es un hombre santo. ¿Por qué? Porque se maneja muy bien. No, por imputación, porque por ser Cristo el postrer Adán, Dios le imputó
la justicia y la santidad que obtuvo con su perfecta obediencia a la ley de Moisés. Por eso Pablo dice ahí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Pues la ley. Por eso se le llama el viejo pacto, porque fue un pacto con vigencia hasta que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Cuando Cristo ascendió al cielo, presentó su sacrificio y este fue aceptado, entonces se le puso fin a la ley. Por eso se convirtió en el viejo pacto. Y fue una de las cosas viejas que pasaron cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Y al ponerle fin a la ley, se le quitó el poder al pecado, porque el poder del pecado era la ley. Y al quitarle el poder al pecado, el pecado se murió, porque si no hay ley, tampoco hay infracción. Y al morir al pecado, la iglesia quedó muerta al pecado, porque murió a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, por la fe, aunque viva en la vieja creación, aunque todavía habite en este cuerpo, que es la vieja creación, que es un cuerpo pecaminoso carnal, que es un cuerpo que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aunque habite en este cuerpo, en su mente, en su espíritu redimido, es una nueva creación, es un hombre nuevo, es un hombre justo, es un hombre santo, es un hombre perfecto. Ya no necesita ser bautizado en agua, no, porque fue bautizado en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, porque esa muerte, esa sepultura y esa resurrección le fue imputada. ¿Por qué? Por ser Cristo el postrer Adán. Porque al morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, murió al pecado. Y al morir al pecado, entonces ya no puede ser hallado en pecado. Por eso el bautismo en agua se convirtió en un rudimento de la doctrina de Cristo. Pablo dice en Hebreos capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. ¿A cuál perfección? Pues a la perfección en la que nos ha colocado el Cristo resucitado. ¿Cuál perfección? Justificados, santificados, perfeccionados con una sola ofrenda, con la muerte de Cristo en la cruz. Aunque habitemos en la vieja creación, porque todo esto es por medio del don de la fe. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.